News Canal Multimedia. Derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo, News Canal Multimedia Radio. La voz del derecho se escucha en News Canal Multimedia. Esta es una transmisión en vivo. ¡Comenzamos! Su programa Godínez 4.0 que está por transitar a Investigando Ando. Muy buenas tardes, doctora Ana Eloísa Heredia, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, doctora, buenas tardes. El día de hoy se encuentra con nosotros una alumna muy querida de la facultad, de la división, Viridiana Magali Ordóñez Carmona. Viridiana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenida a este programa. Tenemos nosotros aquí a Viridiana. Ella es alumna de la división, hizo la especialidad en propiedad intelectual y quisiéramos, obviamente también en sus estudios de maestría, pero quisiéramos que nos platicaras este día de hoy sobre tu experiencia en la división, tanto como alumna de especialidad, como alumna de maestría y posiblemente como futura alumna de doctorado. Viridiana, me doy cuenta que tu línea de investigación es la de propiedad intelectual, lo cual eso abre una puerta maravillosa para aspectos muy, muy interesantes. Y en este caso, yo quisiera preguntarte, cuando tú llegas, en este caso la maestría, ¿tú ya traías en mente la elaboración de un trabajo en materia de propiedad intelectual? Si es así, dime, ¿por qué? ¿Qué fue lo que te interesó? Sí, así es. De hecho, yo entro a la maestría ya con un protocolo un tanto armado, una idea ya un poco desarrollada de qué es lo que quería investigar. Mi experiencia en materia de propiedad intelectual es lo que me ha impulsado a ir poco a poco conociendo y aprendiendo más de esta materia que es muy amplia, es a veces muy diversa, es a veces también un poco compleja y pues dentro de mi desarrollo profesional me tocó en algunas ocasiones ver algunas cuestiones en materia de derechos de autor, en materia de marcas, que no alcanzaba a comprender por qué se hacían como se hacían, ¿no? Quizás sabía cómo hacerlo por mi experiencia profesional, pero me faltaba como esa parte académica. Entonces, por eso primero tomo la especialidad de propiedad intelectual y luego en la maestría, pues retomo un tema que en mi trabajo me parecía muy interesante, que es algo que con lo que me encuentro en los diferentes lugares donde yo había estado trabajando, que es como un tema recurrente y pues en ese momento decido que el tema que yo quiero abordar es el del establecimiento de las regalías por parte de las sociedades de gestión colectiva. Entonces, el interés surge a partir de algo netamente práctico, ¿no? A partir de que yo empiezo a ver que hay una problemática allá afuera que todos los días se me presenta en diferentes espacios y que al final del día digo, tengo que investigar por qué, quiero proponer algo, saber cómo se puede resolver o cómo se ha resuelto a lo mejor en otros lugares y saber qué solución se le puede dar de forma legal en nuestro país. Muy bien. Ok, a mí me llama la atención algo, maestra Viridiana. Mire, usted tiene la gran experiencia de que ya pasó por una especialidad, pasó por una maestría. Estamos en un proceso en el posgrado de una apertura de convocatoria para lo que es la maestría y el doctorado del siguiente ciclo escolar, que va a ser en el 2021-2. Ok, es decir, tenemos todavía unos 6 meses en trámites administrativos, en recabar toda la información para podernos graduar a tiempo. Creo que sería muy enriquecedor para nuestros radioescuchas el que usted nos comparta que tenemos que poner mucho énfasis, mucha atención en seleccionar el tema, en el tema de investigación, por supuesto, nuestro protocolo de investigación, porque hay ocasiones en que el aspirante todo lo quiere hacer a las prisas y una semana antes quiere pensar en un tema y descubrir el hilo negro de un problema. Usted ya pasó por eso, ya pasó por una especialidad, pasó por una maestría. Esperamos, como dice la doctora Fernanda Ruiz, en un futuro poderla ver en el doctorado. ¿Qué debe de poner mucha atención el aspirante? Aquellos muchachos que nos escuchan del último año de la carrera,
aquellos que les interese incorporarse a las filas del posgrado, ¿en qué deben de poner? ¿Qué consejo le da usted? Yo el consejo que les daría es que se fijen mucho en un tema que sea práctico, que ellos lo puedan, que nazca desde su propio interés, que lo puedan ir trabajando, ir desarrollando, que no al final del día genere una problemática en donde ellos a lo mejor terminen estresándose, terminen cambiando de tema, porque al final se les complicó mucho. En la vida profesional creo que es donde más nos encontramos temáticas que cuando éramos estudiantes jamás pasaron por nuestras cabezas, ¿no? Que incluso nos las plantean a veces hasta nuestros propios clientes, ¿no? De pronto nos hacen preguntas, ¿y qué hago si pasa esto? Y decimos, oh, por Dios, nunca se me había ocurrido. Entonces, a partir de eso, creo que es donde nosotros podemos empezar a investigar, a proponer algo y siempre, bueno, al menos a mí siempre me ha gustado como una pequeña investigación previa, ¿no? Quiero saber si este tema de verdad es algo que nadie ha tocado, que nadie ha revisado, o es un tema súper recurrente, o a lo mejor es un tema que pudiera llegar a causarme como alguna problemática en específico académica que no pudiera llegar a resolver, y pues siempre tomarse el tiempo de pensar qué es lo que quiero hacer, cuál es esa intención. Siempre es una duda, yo creo que a partir del conocimiento personal que nosotros tenemos sobre la materia, difícilmente creo que recomendaría cualquier tema en específico. Yo en mi ámbito laboral me he desarrollado mi propiedad intelectual, entonces para mí hubiera sido muy extraño de pronto querer investigar cosas de materia penal o que no estén a lo mejor relacionadas con lo que yo hago, ¿no? Entonces creo que siempre hay que tomar ese punto de partida. ¿Qué es lo que a mí me gusta? ¿En qué áreas, en qué materias me he desarrollado? ¿Qué problemáticas en mi vida laboral he encontrado? Y a partir de eso poder hacer una mini investigación de decir, bueno, este tema, ¿qué tan factible es que lo pueda empezar a desarrollar? Y de verdad, hacerlo de forma consciente, porque va a ser el tema de desarrollar durante todo el tiempo que yo esté estudiando, incluso en la maestría, el tiempo del desarrollo de la maestría es para que al mismo tiempo con las clases, con el apoyo de cada uno de nuestros docentes en cada una de las materias que nos dan, ellos nos dicen, ok, vamos a revisar su protocolo y a partir de esto vamos a empezar a ver las clases de metodología, vamos a empezar a hacer como nuestro trabajo más estructurado. Y si nosotros no llevamos un trabajo estructurado porque se nos ocurrió cualquier tema o inventé cualquier cosa para poder presentar un protocolo, va a ser muy difícil poder aclarar qué es lo que quiero saber, qué es lo que quiero investigar, y al final del día, aunque tengamos el apoyo de los docentes, pues nuestro trabajo de investigación va a ser muy complejo. Yo creo que lo mejor es eso, sentarse, pensarlo, reflexionarlo e investigar un poquito previamente para saber si hay oportunidad de que ese tema tenga un buen término. Así es. Viridiana, aquí tú mencionaste que te interesaba el tema de sociedades de gestión colectiva y que era algo que en este caso tú ya estabas viendo en tu práctica profesional, en tu desempeño profesional. Cuando tú comienzas con la especialización y después la maestría, este tema que tú seleccionaste, sociedades de gestión colectiva, ¿qué tanto se vio fortalecido con tus estudios, con tu aprendizaje? ¿Encontraste cosas nuevas? ¿Encontraste vías de solución, nuevas aristas por investigar? ¿Cómo se vio, vamos a decir, transformado el tema a partir de que tú realices la especialización y después la maestría? Sí, yo empecé a investigar este tema porque en el trabajo, primero trabajaba en un área en donde nosotros hacíamos pagos a sociedades de gestión colectiva por el uso de música. Y después trabajé un tiempo también en Bellas Artes, en donde ahora yo tenía museos y los museos a veces no querían hacer pagos a las sociedades de gestión colectiva. Entonces eran como dos cuestiones diferentes. En una tengo trabajo para una empresa privada en donde no tienen ningún problema en estar haciendo pagos a las sociedades de gestión colectiva, hacen convenios y de forma anual establecen cuánto van a pagar y quedan todos muy contentos. Y por el otro lado estoy en el área pública, en la administración pública, un montón de museos que dan acceso a la cultura, pero que en algún punto
se restringen un poco y les da a lo mejor como un poco incluso de miedo decir, tengo que pagar y su argumento es, doy acceso a la cultura, entonces no tengo que pagar. Y ahí es un poco como complicado porque ahí ya no hay convenios, ahí ya no hay acuerdos, ahí ya las sociedades de gestión colectiva también de pronto tenemos problemática porque a veces cobraban a lo mejor 1 peso y al otro día nos cobraban 3 millones, entonces era una cosa muy, muy dispar. Y a partir de eso empiezo yo a hacer la revisión porque como profesional, el jefe te pide, ¿no? Dice, tienes que solucionar esta problemática. Y uno empieza a investigar qué puedo hacer, qué puedo hacer, y decimos, bueno, al final del día la ley me dice que es un acuerdo de voluntades, pero ¿y si ya no hay acuerdo de voluntades, qué hago? Y si la ley no es como tan clara, porque la ley se establece qué pasa si no hay un acuerdo de voluntades, nos dice que el INDAUTOR puede intervenir y puede hacer una fijación de tarifas. Pero el INDAUTOR también un poco tiene como muchas herramientas para decir si te cobra 1 peso o si te cobra 10. Entonces, a partir de eso, yo también dije, bueno, hay que ver en otros países cómo esto se puede llegar a solucionar, qué tan real puede ser una negociación, un establecimiento de tarifas a partir de la voluntad de las partes. Y pues eso indudablemente al final del día ya no puede ser solamente algo práctico, se termina en algo académico, en algo que termina siendo una investigación, y a partir de eso es que yo empiezo como a explorar estas otras vías, de decir cómo se soluciona, cómo se puede llegar a un acuerdo, qué otras facultades a lo mejor se le pueden dar al INDAUTOR para que lo regule de una forma distinta. Y fue muy interesante, toda esta investigación fue muy interesante porque al final del día, pues, investigo y me doy cuenta de que anteriormente la legislación establecía tarifas y decimos, ya, ¿por qué las quitó? ¿Por qué hubo una reforma para decir, mejor arréglense como ustedes decidan? Y ver que entonces si ya ha habido diferentes formas de regular esto en nuestro propio país, ¿por qué no funcionó la anterior? ¿Por qué esta tampoco funciona? Eso es muy, muy interesante. Y sí, al final del día, las diferentes opciones que hay a partir también de investigar en otros países es ver que establecen no tarifas fijas, tampoco lo dejan completamente a la voluntad de las partes, sino que hacen una cosa intermedia, ¿no? Máximos y mínimos, y por ahí también pudiera como funcionar. Dice que toca un punto muy importante que tiene que ver precisamente con la investigación. Ahorita que estaba escuchando, usted decía, bueno, pues mi jefe me dio esta instrucción y bueno, hay que atenderla. Y yo me aboqué a empezar a investigar y a recabar información. Incluso se ha ido a experiencia internacional para saber cómo se ha resuelto esa problemática que usted identificó. A veces tenemos la idea que en el posgrado la tesis, bueno, nuestro enfoque es a una tesis académica, pero a lo largo de la vida profesional nos vamos a encontrar con investigación. Es más, para hacer un artículo, un ensayo en una revista, que veo que usted ha publicado varios artículos en la revista del posgrado, en la revista electrónica, es decir, trae en la sangre lo que es el espíritu de investigar. Al integrar una sentencia, al integrar una demanda de amparo, un buen abogado postulante va a investigar, va a llegarse, va a interpretar la norma y va a poder hacer sus propios postulados o su argumentación de lo que él cree que es correcto. En su trabajo de investigación, usted comentó, investigué, interpreté, argumenté para poder defender el posicionamiento de las sociedades y todo lo que tiene que ver con INDAUTOR y la problemática que había visto usted. Sería muy enriquecedor que nos pudiera decir ese trabajo que usted desarrolló y que tuvo una experiencia profesional sobre ello. ¿Qué le gustaría poder enfocarse en la investigación? ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más se puede modificar? Aquí esto es muy interesante, sobre todo como la parte de los resultados que nos puede llegar a dar, porque la mayor parte del tiempo en cuanto a nuestra área, que es el derecho, lo vemos como algo quizá que solo encontramos en leyes, que solo encontramos en libros, y que normalmente los tipos de investigación que solemos hacer son investigaciones históricas, son investigaciones documentales, pero creo que hay una puerta muy interesante que se empieza a abrir, que la parte de la maestría es, a
a mí me gustó mucho como este enfoque de la maestría de empezar a ver el derecho ya no como algo que está solamente en papel, sino algo completamente vivo, completamente en movimiento, y que entonces nos empiezan a dar otro tipo de herramientas y no quedarnos solamente como en esa parte de decir, bueno, esto hice la ley o esto hice un libro, sino también poder escuchar a quienes al día a día están viviendo como esas situaciones. Y pues dentro de lo que se me llegó a recomendar, dentro incluso de la especialidad al momento de empezar a hacer mis investigaciones, era hacer entrevistas. Y eso está muy interesante porque entonces uno acude directamente con los titulares de las sociedades de gestión colectiva, que tienen una función muy importante. Al final del día son quienes recaban las regalías para repartírselas a los autores y que esos autores vivan de su trabajo y puedan seguir creando nuevas obras. Y es interesante porque a lo mejor a veces, dependiendo de la posición en la que estemos, pues cargamos nuestra ideología y nuestro trabajo de investigación. Indudablemente no hay forma de separar a veces como ese ánimo desde el punto de vista en que lo estamos abordando, decir, no, pues es que yo estoy a favor de que no haya una tarifa fija, o yo estoy a favor de que se establezca de manera particular por parte de las sociedades de gestión colectiva las tarifas. Entonces, dependiendo del punto de vista de quién esté, ¿no? El actor. Pero ya uno como investigador trata, digo, a veces es un poco difícil, sobre todo si estás relacionado en tu trabajo con estas cuestiones, pues trata de ponerse en una posición neutral, y es muy interesante no solamente como esta parte documental, sino de poder ir entrevistar y conocer el por qué, en qué se basan ellos también, si de repente a ellos se les ocurrió poner una tarifa solo porque sí, o si ellos también utilizan algún tipo de parámetro, número de reproducción de canciones o número de visitas de museos o alguna forma de medición que incluso para nosotros como abogados de pronto es un poquito extraño, porque a veces consideramos que nuestro tipo de investigación es más cualitativa que cuantitativa, y cuando empezamos a hacer usar este otro tipo de herramientas, pues nos damos cuenta de lo diverso que puede llegar a ser nuestra investigación y de lo interesante que al final del día también resulta poder estar analizando esos factores que se encuentran ahí en cada uno de esos actores que están presentes, ¿no? Que pueden ser personas que también tienen otra posición y que tienen otra forma a lo mejor de crear sus propias normas a partir de lo que establece una ley de manera general y que ya lo deja a lo mejor al arbitrio de las partes. Ok. Viridiana, mencionas algo importantísimo y muy interesante realmente. Esto que dices de recurrir a otro tipo de vías, como puede ser, por ejemplo, la realización de entrevistas, y no limitarte, en este caso, vamos a decir, a fuentes históricas, a obra escrita, sino tratar de encontrar material, aprovechar el material que te encuentras en la vida cotidiana y con las personas con las que estabas tratando, ¿no? Muchas veces cuando se hace una investigación y dicen, a ver, pues, ¿cuál es el estado del arte? ¿No? Y resulta que estás incursionando en algo sobre lo cual no hay prácticamente nada escrito, o está lo de siempre, pero tú le estás dando un enfoque novedoso, ¿no? Y entonces, no, mejor se me hace que no me meto en esto porque no hay mucha bibliografía, y entonces yo me regreso un poquito para acá a lo que ya está escrito, ¿no? En fin, como dicen, no voy a inventar el hilo negro, ¿no? Y entonces, y con eso de alguna manera acorta o cercena la investigación, porque precisamente aquí en la maestría, y no se diga en el doctorado, pues lo que se trata es de generar investigación. Entonces, y muchas veces, bueno, ya tengo datos, pero a lo mejor encontré un poquito, algo en el periódico El Universal de hace una semana que exactamente coincide con mi punto de vista, pero nada más, está el Universal y nada más, y no tengo, ¿no? ¿Qué aconsejas? Que realmente aquí recurres a algo que nosotros decimos coloquialmente, a picar piedra, ¿no? Porque no hay mucho escrito. ¿Qué haces en esos casos? ¿Qué hiciste?
Aquí lo importante y lo interesante es que, por ejemplo, en la maestría también nos empiezan a dar como estas nuevas herramientas de investigación y nos empiezan a decir qué hacer con esos datos, porque a lo mejor ya los obtuvimos, pero no sabemos cómo bien cómo representarlos. Y aparte de las propias clases, de las propias materias de la maestría, en el posgrado hay un montón de talleres bien interesantes de protocolo, hay talleres para la redacción de textos jurídicos y en estos talleres también nos dan herramientas para poder saber cómo hacer una medición o cómo poder interpretar todos esos datos que tenemos y no tenerles miedo, ¿no? Porque a lo mejor ese tipo de fuentes como son los periódicos o incluso ya hoy en día las redes sociales, que ya es súper novedoso también que se pueden llegar a tomar en cuenta ya dentro de los propios juicios y demás, pues también deberán de tomarse en cuenta entonces dentro de nuestras investigaciones, pero de tal modo que nosotros le pudiéramos dar una visión un poco más objetiva, ¿no? La forma en la que normalmente esto lo medimos es como la apreciación, ¿no? ¿Qué es lo que la gente piensa, qué es lo que la gente siente o qué es lo que la gente percibe sin que necesariamente este tenga que ser un dato completamente duro, ¿no? Únicamente no es que estemos diciendo que por la percepción que se dio de esta persona que encontré un artículo, una entrevista o algo referente a mi tema en un periódico, ya sea el 100% de todas las opiniones y por lo tanto sea la verdad absoluta. No, pero sí lo podemos tomar en cuenta de tal modo que nosotros pudiéramos incluso hacer ese tipo de comparaciones, las comparaciones numéricas y al mismo tiempo hacer la percepción de la gente que está involucrada en esto día a día. Porque a lo mejor nosotros lo pudiéramos ver de forma muy fría y decir, bueno, es que si yo lo que empiezo a revisar es el número de juicios que hay en contra de las sociedades de gestión colectiva por cobros abusivos en las regalías, me puede dar a lo mejor una visión incluso sesgada de decir, bueno, es que son abusivas las sociedades de gestión colectiva porque hay tanto número de juicios. Pero si yo empiezo a hacer el análisis a través de las entrevistas, si yo empiezo incluso a ver a los reportajes en los periódicos en donde me hablen de también las violaciones que llegan a sufrir los autores y de cómo los autores a veces no reciben sus regalías porque todo el tiempo sus obras son compartidas de forma gratuita e indiscriminada en redes sociales y en donde se pueda y por ello no reciben regalías, pues entonces uno también dice, ok, tenemos por un lado la percepción numérica de los juicios, pero a lo mejor por el otro la percepción de los propios autores respecto de cómo ellos se ven afectados por el no recibir regalías por el uso de sus obras sin autorización y sin ningún tipo de aviso. Y eso nos podría enriquecer mucho nuestras investigaciones. Y también en la maestría nos explican mucho cómo dentro de nuestra propia investigación, y esto a mí me gustó muchísimo porque fue algo como abrir un panorama, ¿no? No algo que sea tan estricto. Podemos establecer capitulados dentro de la propia tesis en donde pongamos apartados, en donde establezcamos la problemática que tuvimos para hacer la investigación, ¿no? En donde pongamos que a lo mejor ahorita con esto del COVID, a lo mejor nosotros podríamos decir, bueno, en un principio fue difícil porque todo empezó a cerrarse, porque no encontraba a lo mejor las personas con las que tenía que comunicarme, pero después, cuando ya todo se empezó como a adaptar, fue más fácil porque ya no tuve que trasladarme físicamente, ya pude conseguir mis entrevistas en línea o ya pude conseguir contacto de forma directa con esta persona que si no hubiera pasado la pandemia, nunca la hubiera encontrado. Y ahí podemos poner también todas nuestras dificultades y un poco hacer como esa aclaración también a nuestro lector de decir, estos son mis resultados, pero mis resultados pueden estar influenciados por todas estas cuestiones que tienen que ver a lo mejor con la pandemia, que tienen que ver con mis propios prejuicios, que tienen que ver con el alcance de la propia investigación, porque tenemos sectores reducidos, ¿no? Al final del día también tratamos de abocar nuestra investigación a un tema, pero ese tema puede tener un montón de variaciones. Es decir, podríamos decir o hablar de que hay una Viridiana antes, cuando terminó usted, cuando se graduó, y una Viridiana actualmente
con un crecimiento profesional, con un crecimiento académico, que esa especialidad, esa maestría llegó a abonar algo en lo que es sus conocimientos. Hablaba precisamente de no tener miedo. Y eso es lo que da mucho pánico a alguien que está estudiando una maestría, el miedo a redactar, el miedo a proponer, el miedo a que sea cuestionado o criticado de lo que estoy proponiendo. Pero usted lo dijo puntualmente, igual la doctora Fernández Ruiz, es romper esos miedos, establecer un nuevo paradigma. En su caso, ¿qué podría decirnos de esa Viridiana antes, esa Viridiana recién salida de la facultad, recién egresada, y la Viridiana actualmente que tenemos? Sí, completamente diferente. En la licenciatura, al terminar la licenciatura, elaborar mi tesis, mi trabajo, mi proyecto al final era una propuesta en una reforma, ¿no? Pero hoy en día creo que esa propuesta tiene que ir más allá, más allá de dar solamente un cambio, modificar un artículo o adicionar una ley. Creo que al final del día estas investigaciones y estas herramientas que nos dota el posgrado nos permite hacer un cambio todavía más grande, ¿no? No solamente en la legislación, sino un cambio de perspectiva, un cambio de investigación y un cambio que implica abrirnos a todas otras áreas y ramas que no necesariamente son del derecho y que en algún tiempo las estuvimos excluyendo por esta idea de tener siempre al derecho como casi una ciencia pura que no debía estarse mezclando con nada más. Y hoy en día no, hoy en día muchas problemáticas del derecho se pueden llegar a explicar a través de otras áreas de la psicología, de la sociología, en donde ya pudiéramos abarcar esos puntos que no se pueden resolver con la ley. No porque hagas una ley, una reforma, mágicamente esa problemática va a desaparecer y tendrías entonces que estar adaptando a veces al revés, ¿no? Tu texto legal a tu realidad y no tratar de cambiar tu realidad a través de un texto legal. Creo que sí, definitivamente hubo un cambio de perspectiva, se abrió mi conocimiento muchísimo y sobre todo abrir esas barreras, ¿no? Que a lo mejor como abogados siempre nos dicen, ¿no? Que somos como bien cuadrados, abrirnos un poco y decir, podemos entonces abarcar el conocimiento desde otros puntos de vista y definitivamente no tener miedo. Algo muy importante que siempre se nos decía en la maestría y que me parecía muy valioso era eso. El proyecto de investigación no necesariamente tiene que tener como resultado el que yo tenga la razón, el que yo haya comprobado o corroborado mi tesis, sino que al final del día puede ser que mi resultado sea que yo me equivoqué, que la tesis o la hipótesis que yo estoy planteando no fue respaldada, no fue validada, no fue comprobada, pero eso no es un resultado malo. Al final del día, eso le permite a otros investigadores decir, por ahí no es. Hay que buscar otra solución, otra línea de investigación. Viridiana, aquí fíjate que se hace preciso y conveniente traer a colación una experiencia que tuviste. Y en este sentido se te presentó allí un escollo en el desarrollo de tu maestría con relación a tu investigación. Tienes un muy buen material ya realizado, algunos capítulos de tu tesis, pero tuviste que irte a radicar fuera del país, bueno, fuera de México, en este caso no fuera del país, en Ciudad Juárez, ¿no? Entonces, en este caso se modificó evidentemente tu trabajo de investigación o la continuidad de tu trabajo de investigación. En este caso yo quisiera preguntarte, ¿tienes un material que realmente es producto de tu investigación, de tu esfuerzo, de tu dedicación? Y yo creo, no sé si tú has pensado en la posibilidad de publicar este trabajo o de, en este caso, ampliarlo bajo otras perspectivas para llevártelo posiblemente a un doctorado. Es un material que yo creo que puede ser de gran utilidad para estas cuestiones que tú nos has estado platicando, en donde ya lleva ahí todo tu producto de análisis, que yo creo que no debe ser desperdiciado. Y aquí mismo otra pregunta. ¿Qué consejos puedes dar tú
a los, sobre todo los nuevos estudiantes, como mencionaba la doctora Anita, que van a ingresar para la maestría, para el doctorado, para poder hacer una selección adecuada de su asesor. Porque yo veo desde mi perspectiva que muchos alumnos optan a lo mejor por el asesor más famoso, ¿sí? El que está ahorita a lo mejor en la tribuna política, o y ya sea, dejémoslo en tribuna política, o el muy famoso En por el top 10. determinadas, En el top exactamente, 10. exacto. Entonces, realmente me gustaría mucho ver, bueno, por una parte, ¿qué vas a hacer con ese material tan rico que ya tienes? Y por otra parte, ¿qué tips, qué consejos les pudieras dar a estos nuevos estudiantes que tienen que seleccionar a un asesor para que los guíe en su trabajo de investigación? Y bueno, respecto al material que tengo, sí es mi intención continuar con esta investigación. En un futuro poder ingresar al doctorado y desarrollar más ampliamente todo este tema. Eso sí está como muy, muy puntual, es algo pendiente y que en algún momento lo pretendo terminar. Y respecto de los consejos que yo podría dar, creo que eso también es algo que a lo mejor por el desconocimiento, ¿no? Cuando entramos a la maestría se nos pide ciertos requisitos para tener este acompañamiento durante toda la maestría por parte de un tutor y de pronto a veces no los conocemos lo suficiente, no hacemos tampoco como una adecuada investigación y existe el padrón de tutores autorizado también por la propia facultad, por el posgrado, en donde a veces también lo que sucede es que se saturan muy rápido. Entonces, de pronto es un poco como con las materias, ¿no? Cuando ya se saturaron las materias, decimos, ay, pues la que se me acomoda el horario o la que sobró. Entonces, creo que con el tutor es todavía más grave hacer algo así, ¿no? Decir, ay, se me pasaron las fechas y ya tengo que entregar mi tutor. Pues yo lo que recomendaría es que se acerquen con alguien que tenga una línea de investigación pues parecida, que les pueda dar consejos, que tenga el tiempo para hacerlo, porque si de pronto es alguien que está en algún puesto de suma importancia y que está todo el tiempo a lo mejor con reflectores, muy difícilmente va a tener el mejor tiempo para nosotros. Entonces sí busquemos a alguien que nos pueda dar el tiempo, que nos pueda dar la atención suficiente para responder todas nuestras dudas, para hacer ese acompañamiento y sobre todo pues investigar un poquito más, no nada más decir este es el que sobró, es el que alcancé. Algo muy interesante es que podemos escoger incluso tutores que no necesariamente son de la sede en la que estamos. Yo estudié en CEU, pero podíamos escoger también tutores a lo mejor de las FES. Y eso es interesante porque pues no, a lo mejor los que están en nuestra sede están saturados, pero los de las otras sedes pudiera ser que están abiertos a podernos atender. Y la otra opción que también nos da el posgrado es que en última instancia podemos escoger a alguien que no esté dentro del padrón y solicitar al posgrado que lo acepten dentro del padrón y que lo acepten como nuestro tutor. Entonces, no se nos cierran las puertas. Hay muchas opciones, pero hay que investigar también qué es lo que queremos, qué es lo que hacen, qué tanto tiempo pueden tener para apoyarnos y a partir de ahí, pues tomar la mejor decisión. Anita. Sí. Perdón, únicamente pues para felicitarla por el tema de investigación, invitarla a que continúe con el doctorado. La verdad para mí fue muy enriquecedora esta charla que tuvimos y que nos dio un consejo, sobre todo porque ya está la convocatoria y todos aquellos que van a aspirar. Viridiana, muchas felicidades y la veré próximamente ya en el doctorado. Doctora, muchas gracias. Gracias. Gracias, doctora. Viridiana, me da mucho gusto haber platicado, aunque sea un ratito pequeñito contigo. Yo creo que hiciste aportaciones muy valiosas, sobre todo para los nuevos maestrandos, los nuevos doctorandos. Y en este caso, yo creo que tu investigación tienes que moverla, en este caso a lo mejor transformarla y llevártela
a doctorado. Te felicito realmente y me da mucho gusto poder, vamos a decir, percibir que tus estudios, en este caso, por ejemplo, la especialización, pero sobre todo en la maestría, tú los llevaste a tu ámbito profesional y hubo un enriquecimiento, vamos a decir, mutuo, por una parte de la realidad en la que tú te movías laboralmente hacia tu investigación y por otra parte también toda la metodología, lo que tú estabas aprendiendo en la... La Facultad de Derecho agradece a quienes realizaron este programa, conductores, invitados y productores, quienes participan de manera honoraria. En News Canal Multimedia, Derecho a tus oídos.